Vamos a conversar con el diputado federal Fernando de las Fuentes. Vamos a hablar de un tema central, el Pacto por México. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Diputados, se presenta el Pacto por México. Hay al menos un acuerdo en líneas generales de las tres fuerzas políticas más importantes de este país, pero tengo una pregunta así a bocajarro. ¿Y eso cuánto nos va a costar? Bueno, mira, lo importante de este pacto, primero, es que el presidente Enrique Peña Nieto hace una consulta genérica a las fuerzas políticas y que además incluye también, obviamente, a los coordinadores de cada una de esas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces yo creo que es importante decirte que este reordenamiento que incluye en estos 5 temas torales de este gran pacto por México, más que nada es una visión de Estado, más bien es algo que te va a permitir conducir a México de una manera distinta. Y para ello no es tanto el costo que se pueda representar en un presupuesto dado para la nación, sino más bien en un entendimiento con estas fuerzas políticas, con los sectores sociales y organizaciones, y que además va a repercutir altamente en el legislativo, porque este reordenamiento se tiene que hacer a través de leyes. Entonces, el costo será buscar afanosamente esos acuerdos que tanto necesita México, para que aquí, en un reordenamiento jurídico, podamos darle un rumbo y una visión distinta como lo quiere el presidente Enrique Peña Nieto. Si lo tuviéramos que ver por describirlo, si lo tuviéramos que ver gráficamente, en vez de que nos cueste mucho dinero, aunque cueste, sería que lo que va a necesitarse es un empeño político importante y un trabajo de ustedes, además, que suena que va a ser arduo. Así es. Mira, uno de los principales que planteas, sobre todo el primero, que es una sociedad que tenga derechos y obligaciones. ¿Y en qué se traduce esto? Ahí se traduce en una serie de propuestas y acciones, como la que vino él planteando en su campaña política electoral, como lo que es un seguro universal. El tema de la salud. El tema de la salud, el tema también de la seguridad social, que es bien importante definirlo porque yo creo que es toral para todos los mexicanos. En este se plantearon varias cosas. Primero, que haya un seguro de desempleo y para ello hay que hacer una ley que cree el seguro de desempleo. Por otra parte, lo que significa las pensiones de aquellas personas que no tienen pensión mayores de 65 años. Y entonces hay que hacer toda una legislación o replantear la legislación existente precisamente para que estas personas tengan no solamente pensión, sino también acceso a la salud. Entonces, tendrás no solamente que revisar de manera de reforma lo que son estas instituciones de salud, que trabajan de manera aislada y de alguna manera pues sectorizada. Tienes al Seguro Social para aquellas personas que son empleados de particulares y tienes al ISSSTE para todos los que son trabajadores del Estado. Pero además tienes una parte que se supone que va a haber lo que es la población abierta, que es el seguro, la Secretaría de Salud, ¿no? A través de sus clínicas de salud. Y del Seguro Popular, y el Seguro Popular. Entonces, son esfuerzos aislados que se han venido dando por cuestiones históricas en nuestro país, pero que la visión debe de ser unirlos para que tú como ciudadano puedas acceder a cualquiera de estos hospitales que hoy día duplican y hasta triplican los recursos de atención, porque tienes un hospital en un lado con ciertas especialidades y otro en otro lado, la gente se tiene que trasladar y eso sí cuesta. Entonces el acuerdo general que debe de existir para que haya un servicio de seguridad social y de salud universal es que todo este sistema de salud en los próximos años se vaya conformando en uno solo que te permita a ti como ciudadano acceder, no importa si es del ISSSTE o del Seguro Social, incluso desaparecer de alguna manera esa división que existe para que tú puedas acceder a él. Igualmente, para que puedas acceder a esos servicios de seguridad social como son las pensiones a aquellas personas mayores de 65 años que no cuentan porque no estuvieron en el ISSSTE y no cotizaron, claro, o no cotizaron pero hay en que el Seguro ayudarlas. Social.
Entonces tú podrás empezar a hacer tu propio fondo de retiro de alguna manera. Entonces yo creo que las fuerzas políticas lo que tendremos que hacer en este pacto nacional será encontrar claramente cómo, sin trastocar los derechos creados de los trabajadores de cualquiera de estas áreas o de cualquiera de estos sectores, y no solamente eso, con una visión de que seas mejor atendido y que se incremente tu seguridad social, podamos encontrar la fórmula clara para ir construyendo ese nuevo sistema de salud y de seguridad social. Pero en esto que apunta, muy interesante, el ISSSTE, en el caso del ISSSTE y en el caso, sobre todo, del Seguro Social, hay una suerte de subsidiariedad. El trabajador pone, el patrón pone y el Estado pone. ¿Cómo le hacemos con toda esa parte que es el sector que no está en el trabajo formal? ¿Ahí cómo se va a financiar? Por eso es el tema. Sabemos que existe un gran problema con las personas que tienen su propio negocio o que son informales. Entonces tendremos que buscar cómo hacerle, como es el caso del Seguro Popular, que es una parte de la base de esto, para que tú puedas acceder a esos sistemas de seguridad social y de salud. Y qué bueno que tocas el tema, porque el tema de que participen varios sectores, como es el caso del Seguro Social, que es tripartita, te implica en ocasiones que los menos, ¿verdad?, pero se dan estos casos de que alguien te contrata con un salario mínimo o con 2 salarios mínimos. Claro. Pero te dan una compensación. Sí, por fuera, como dicen, por fuera es lo bueno, ¿no? Mira, a usted le vamos a pagar esto y con eso ya tienes tu seguro social dado. Y hay gente que después de 25 años de estar en esas circunstancias se jubila. Y la jubila con lo mínimo. Con el mínimo. Claro. Por eso ves esos casos de injusticia que se acerca a la gente y te dice, ¿cómo ve? No es justo, ¿cómo que me retiraron con 500 pesos al mes o 600 pesos al mes de pensión? ¿Cómo ve? ¿Usted cree que sea justo eso? Pues claro que no es justo. Pero el problema es que uno también, y desgraciadamente a veces por necesidad, es copartícipe de ese tipo de ilusiones, porque es una manera de eludir la responsabilidad que se tiene para con el trabajador. Por eso, a lo mejor, uno de los planteamientos que tendrá que ser fundamental dentro de este proceso de reformas, en este caso de la salud, pues tendremos que pensar en la responsabilidad individual como cuestión fundamental para que esto sea posible. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas llegar a tener la capacidad de decidir cuánto quieres tener de pensión al final y qué tipo de salud y qué calidad de salud quieres tú como trabajador. Sí, pero que sea tu responsabilidad y a lo mejor no de tantas partes. Por eso tendremos que ir construyendo muy claramente, porque es una gran reforma. Esta yo creo que sería una de las reformas más importantes que se puedan lograr en los próximos años. No es cosa menor, pero creo que se puede trabajar para que el sistema de salud sea una realidad en esos temas, como las pensiones, como el seguro del desempleo y una atención universalizada en cualquier centro o nosocomio hospitalario o centro de salud, indistintamente para los ciudadanos, trabajadores, sean ellos de lo privado o estatal, o incluso, lo que tú decías, aquellos que están, pues no informales, sino que tienen su propio negocio, están haciendo su lucha y que pueden ellos ir construyendo su patrimonio dentro del sistema de seguridad social y de salud y tener una atención para ellos y su familia. Diputado, hay otra zona del pacto que es también importantísima, la educación. Ahí cómo le vamos a hacer, porque además ha sido una zona donde los gobiernos no han acabado, o hay esa percepción, no han acabado de meter mano. Hay unos que no tienen los estados, por ejemplo, la inequidad que existe. Te pongo el ejemplo de mi estado, del 52%. Coahuila. Del Coahuila, así es. El 52% del presupuesto es para educación, porque la paga el presupuesto del Estado. Bueno, y el DF todavía no entra en ese esquema. por ejemplo, no entra en ese esquema, así que su presupuesto no incluye la educación. Eso es una inequidad que se está dando no solamente en estos dos entidades, sino en otras entidades también, y hay distintos grados de avance. Por eso se tiene que trabajar precisamente en terminar el proceso de igualar
la participación dentro del presupuesto a todas las entidades federativas, porque sí se da una injusticia. Cuando Coahuila paga el 52, el DF, sin que demeritar al DF, es una cuestión sí, histórica. Es un problema de modelo, ¿no? Así es. No tiene esa carga dentro de su presupuesto. Y luego, por otra parte, tenemos que buscar que se dé la educación de tiempo completo. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos vayan a 8 horas a la escuela. Esto te permite también que los padres y madres de familia puedan trabajar más tranquilos, que puedan salir a dejar a sus hijos, ir a su trabajo y poder regresar a recoger a sus hijos y regresar sí, a comer. Porque parece menor, pero es un problema inclusive estratégico para las familias. Estratégico para las familias. Y no solamente eso, garantizar obviamente la salud y la alimentación de esos jóvenes en esas 8 horas y incrementar la matrícula en áreas tan importantes como son actividades artísticas y culturales. Porque la cultura debe de ser tomada como uno de los elementos del Gran Pacto Nacional, como un pacto en la cohesión cultural, como una representación de nuestro México, no solamente con nosotros mismos, sino también para tener las herramientas para poderlo difundir a aquellas personas que nos visitan o cuando uno sale al extranjero. Debe de ser la cultura uno de los elementos fundamentales de estas matrículas de lo que significará la escuela de tiempo completo. Garantizar que las escuelas en las infraestructuras estén dignas, con agua, con electricidad y con mobiliario, porque a veces ni siquiera eso alcanzan a tener los alumnos, ¿no? Claro. E incluso los maestros, que me consta, los he visto, que ponen su alma y corazón en esto, pues trabajan, como dicen coloquialmente, con las uñas, ¿no? Y como pueden, sí, como también es una cosa que hay que atender. Tendrá que ver esa dirección, ahí sí se requiere presupuesto, porque ahí se tiene que trabajar, ahí está el futuro de México, ahí está la verdadera inversión para que México tenga un rumbo distinto hacia un estadio mejor. Diputado, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes.